esta palabra de Dios. Amén. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? Eso. Es un placer estar acá con ustedes. Como decía Isaac, venimos desde muy lejos. Yo estoy muy lejos de mi casa. Pero realmente hemos traído un mensaje. Y como decía Isaac, muchas veces no es que nos acostumbramos al tener todo. Es que por ahí estamos cómodos. Y la comodidad no significa el mejor estado. Muchas veces confundimos la comodidad con el estar bien, y no se trata de eso. ¿No? No se trata de un lugar, no se trata de... Pero bueno, déjame contarte antes de entrar en el mensaje. Yo vengo desde Rosario, Argentina. Es una ciudad que está en el centro. Ahí nació Messi. Así que les gusta. Yo no sé por qué les gusta que darle. ¿Son futboleros acá o no? Vamos a ver. Bueno, yo soy de la América. No tenía que decir eso. No tenía que decir eso. Les digo por qué. Sucede que estábamos en Axla y me dicen los pastores, ¿a quién le vas? Y yo le digo, por ahora no tengo ninguno. Sé que la competencia es el Chivo, ¿no? Bueno, y le digo, el primero que me regala una camiseta debe ser mi amor. Así que ni lerdo ni perezoso, uno de los muchachos de ahí se metió al local y sacó una camiseta de América, así que ya está, hermano. Ya me perdieron. Pero bueno, les cuento, mis papás son pastores, estamos allá ya hace unos 20 años pastoreando en la iglesia, Dios ha sido fiel, he tenido mi propio encuentro con el Señor, que es distinto quizás al cual uno espera por ser hijo del pastor, porque Dios es un Dios personal. Como digo siempre, Dios no tiene nietos. Por ser hijo del pastor no significa que sea salvo o sea más fácil. Dios es personal. Dios mantiene una relación con cada uno de nosotros. Nos ama tanto que con cada uno de nosotros trata diferente. Genial. Bueno, y hoy quiero hablarte acerca de permanecer. Permanecer. En la mañana hablamos acerca de un mensaje que se titulaba Paso a paso de decisión a bendición. Viene más o menos por ese lado, pero esto es más hacia el futuro, el hecho de permanecer. Es fácil, como decía hoy, recibir una palabra de Dios. Es fácil, porque Dios te habla, Dios te enseña en el momento, pero realmente el proceso se ve de maduración de la palabra cuando nosotros sabemos permanecer en esa palabra. Entonces, quiero hablarte, ¿qué sucede? Este es un mensaje que por ahí suelo predicarle más a los jóvenes, a las reuniones de jóvenes y demás, pero el permanecer realmente es un tema complicado o difícil de mantener para todos, porque como te decía hoy, es fácil decir la palabra, pero que tenga fruto y que permanezca, ahí está el tema. Entonces, vivimos en una sociedad que es arrastrada por los sentimientos. Vos fíjate, sin ir más lejos, vas a Netflix, vas al televisor, vas a los distintos programas, cada uno te va a generar distintos tipos de emociones, ¿no? Distintos sentimientos. Y no vengo a predicar en contra de los sentimientos o de las emociones que ellos generan, porque Dios nos hizo a su semejanza y nos hizo con sentimientos. Es lindo tener sentimientos, es bueno. El tema es cuando esos sentimientos guían nuestra manera de caminar. Ahí está el problema. Vivimos en cuanto a fe, en cuanto a sentimientos, en cuanto a lo que dicta nuestro corazón o nuestro corazón es sometido a nuestra fe. Ahí está el tema. Entonces, no me daría la cara para predicarte en contra de los sentimientos, en contra de tantas cosas, no sé, de ver programas, de ver televisión, no está mal. El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Bien. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ahora, como Dios sembró dos sentimientos,
también sembró la capacidad de discernir y decidir en base a lo que nosotros percibimos o recibimos. ¿Sí? Los sentimientos van a estar siempre en tu vida, en tu corazón. Pero la palabra también habla que el corazón es engañoso. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser precavido. Muchos de los sentimientos, por más que algunos sean buenos, tienen que ser sometidos a la fe y juzgados por la fe. ¿Sí? Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Yo tengo una versión distinta que es más actual, ¿sí? Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Voy a leer esa partecita de nuevo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. O sea, no conviven los dos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. ¿Sí? O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer todo, pero no todo es conveniente para mi vida. ¿Sí? Y es re loco, porque cuando te metes en el Señor, ¿cuál es el pensamiento de la sociedad? Te dice, no, ahí te van a lavar el cerebro. Te van a quitar la capacidad de pensar. Y vos fijate lo que dice la palabra. Se va a un segundo nivel mayor, te dice, pensar que no todo lo que puedes hacer, no todo va a ser para tu vida. Al margen de que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo de Dios, que vive en nosotros, que mora en nosotros, te da la capacidad de separar, de discriminar. Discriminar es separar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Amén? Entonces, que tus sentimientos, por más que te guíen a hacer lo malo, vos seas capaz de, a través del Espíritu que está sembrado en tu vida, separar y discernir las cosas que tenés que hacer y las que no. ¿Sí? Vos fíjate cómo el Espíritu Santo cala en lo profundo. Cuando vos vas a una religión, la religión te da una lista de cosas que no tenés que hacer, de prohibiciones. El Señor lo primero que hace es tocar tu corazón. Cuando Él toca tu corazón, lo demás es ajustado a sus leyes. Él no viene primero con las leyes. Eso es lo que hizo Jesús. Él enseñaba que tenemos que hacer lo que ellos predican, pero no lo que hacen. Porque los fariseos hablaban de bocas para afuera, ¿no? Predicaban algo y en su vida estaban totalmente podridos. ¿De qué sirve eso? La gente se da cuenta, por eso la gente no va a las religiones. Y si va, lo hace de manera forzada, por tradición. El catolicismo se hereda por tradición. Por ejemplo, en Argentina es una religión que viene por tradición. La mayoría de los católicos ni siquiera saben qué es. Porque es algo que les fue heredado y lo hacen por inercia. Ah, tengo que ir a misa. Tengo que ir a confesarme. No saben nada. No entendieron nada, como decimos nosotros. La realidad es que uno tiene que tener una relación. La religión se mantiene con los hombres. La relación se mantiene con Dios. ¿Se entiende hacia dónde vamos? No sirve la religión, no sirve para nada. Jesús fue la persona menos religiosa que existió sobre esta tierra. Él se movía con lo peor de la sociedad, le estaba con los peores. Hoy contaba un testimonio ahí en Tampico acerca de que estábamos en Axla con los pastores y de pronto viene el testigo de Jehová a la casa y el pastor estaba trabajando arriba. Yo estaba, por ejemplo, en esta parte y estaba dedicando una foto con el celular, estaba haciendo cualquier otra cosa. Y vienen las personas a la puerta y yo le digo, mira, el pastor no está. Yo no reconocía a primera vista que yo era testigo de Jehová porque en Argentina se viste de otra manera. Y bueno, voy y le digo, mira, el pastor no está en este momento, está trabajando. Me dice, bueno, joven, quiero hablarle sobre algo. Y saca la Biblia. ¿Usted lee la Biblia? Y entonces yo vi que había una puerta abierta como para poder centrar el Evangelio. Porque ellos necesitan el verdadero Evangelio. Conocen, pero conocen una cáscara. Conocen algo externo, no conocen a Dios real. Bueno, y me dicen, van a hacer una profecía que habla acerca de que en los últimos tiempos iba a ir todo para peor, el corazón de la gente se iba a enfriar, que es una realidad. Los tiempos cada vez son peores, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es el regalo inmerecido.
Bueno, y la idea de su mensaje o su directiva, su palabra que quería darme era que yo me aparte de esas personas. Porque como joven puedo ser llevado a esas malas costumbres, a esos malos deseos. Y cuando él va cerrando el mensaje le digo, pero justamente con esas personas son con las que más tenemos que estar. Porque son ellos los que necesitan. Nosotros ya conocimos la verdad. Y si recibimos la salvación, sabemos lo que es la salvación. Si sabes lo que es la salvación, no te lo podés guardar para vos solo. Porque entendiste que la salvación es para compartirla. Es como que recibas algo tan grande. Es así literalmente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús estaba con todos ellos, con lo peor de la sociedad. Compartía tiempo con ellos. No estaba con los fariseos o los pastores de esa época. Jesús no era religioso. Él, si se tenía que sacar sus vestiduras más finas y estar con la gente, ahí no estaba. Si se tenía que arremangar para limpiar el piso, para compartir un tiempo con los necesitados, con quien sea, él lo hacía. Porque él era consciente de que el mensaje lo necesitaban ellos. Nosotros ya lo tenemos. Por eso muchas veces estoy medio en contra de las 4 paredes de una iglesia, que parece que solamente es la iglesia, la iglesia, la iglesia. No. Tenemos que ser conscientes que el mensaje tiene que ser llevado más allá, a través de la iglesia, pero allá, donde se necesita. Entonces, ¿a qué voy con esto? No te calles. Cuando estés en el trabajo, cuando estés en el estudio, cuando estés en la escuela, donde sea que te muevas, no te calles. Ese regalo que recibiste, ¡pum! Apenas tengas la oportunidad, largalo. Porque la palabra dice que la semilla no vuelve vacía. En algún momento, Él se va a llevar la gloria por eso que dijiste. Pero no te calles. ¿Amén? Wow, están todos los niños ahí. Escuela bíblica, ¿no? Qué bueno. Después dice Gálatas 5, 24, 25. No lo busquen, se lo voy a leer yo. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Que ya no vamos a tener malos deseos? Para nada. El Señor cambia tu corazón, pero no cambia tu condición de ser un humano, de ser alguien que está sujeto o puede ser afectado por las cosas que sucedan. De hecho, cuando te metes en el Señor, a veces los ataques vienen más fuertes todavía. Las pruebas llegan con más fuerza. Pero ahora el Espíritu está en tu vida. Esos malos deseos que quizás todavía tengas, porque vamos a estar sujetos a muchos malos deseos, pero ellos van a estar sujetos al Espíritu. Y el Espíritu te va a hacer discernir y separar entre lo bueno y lo malo para tu vida. Aunque parezca bueno. Hoy predicaba una cosa acerca de que esto es hilar un poco más fino, ¿no? De que lo bueno muchas veces es enemigo de lo perfecto. La palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas de las cosas que parezcan buenas y que en realidad sí son buenas, pueden que no sean la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para separar entre lo bueno de lo perfecto? Pasando tiempo con Dios. Porque su voluntad es mostrada a sus hijos. ¿Y cómo es mostrada a sus hijos? Pasando tiempo con Él. Es tan sencillo como eso. Muchas veces nosotros los cristianos lo hacemos más complicado. Es pasar tiempo con Él para saber separar entre lo bueno y lo perfecto en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuidado que lo bueno que te esté sucediendo o lo bueno que quieras encarar o al bueno que estás apuntando no sea enemigo de la voluntad de Dios, de lo perfecto. ¿Sí? Gálatas 5:25, como decíamos, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Usted perdóneme, pero los rosarinos muchas veces nos comemos las S. Entonces digo, el Espíritu no da vida, no, nos da vida. Entonces como que tengo que hacer la pausa. Hablamos muy rápido. Nos da vida. Hay que ver. En Veracruz también. Capaz que tengo un injerto de mexicano por ahí dando vueltas, de veracrucense, ¿sabías? Este es un tiempo en el cual tus sentimientos tienen que ser determinados, balanceados y alineados por tu fe. Y no tu fe, el resultado de tus sentimientos.
Amén. Que nuestros sentimientos no guíen nuestra fe, no determinen la manera en la cual buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque los sentimientos muchas veces te van a decir, hoy no tengo ganas de buscar a Dios. Hay veces que las ganas no están. Somos humanos. Hay veces que las ganas sí están, pero hay veces que no. Entonces vos tenés que decidir si buscar a Dios porque tenés ganas o buscar a Dios porque sabés que es lo primordial. La palabra dice que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. De eso se trata, no de tus sentimientos, de lo que es correcto. No es por entendimiento, sino por fe. No es por sentimiento, sino por creerlo. ¿Amén? El primer punto, ¿cuántos están llevando la anotación del mensaje? ¿Cuántos están anotando? Ninguno. Bueno, no hay problema. Pero acostúmbrese en la medida de lo posible a tomar nota de cada mensaje. ¿Por qué? Porque en los momentos de dificultad somos humanos, nos olvidamos de las cosas. Quizás lo que hablamos hoy, mañana, quizás te quedó el argentino o mi manera de hablar, te quedó eso en la memoria, pero no el mensaje. Entonces, toma nota de lo que Dios te habla, de lo que Dios te dice, para que en los momentos de dificultad vos puedas volver a eso que el Señor te dijo y aferrarte una vez más de la palabra. Toma nota, haceme caso. Cuando yo lo puse en ejercicio, también el Señor empezó a hablarme, y es re loco, pero cuando vos recibís una palabra, quizás Dios te dijo algo en este momento, pero mañana te hace ver otra cosa. ¿Por qué creen que de un mismo versículo se pueden sacar 10.000 mensajes distintos? Porque Dios habla de manera personal. Entonces lo que hoy recibiste, quizás mañana Dios te dice otra cosa y te levanta y te reconforta. Cuando estás en los problemas y volvés a leer lo que Dios te dijo, te volvés a aferrar con esa fuerza, como si escucharas la palabra por primera vez. Así que hagámoslo. Te animo a que lo hagas como un ejercicio. Bien. Primer punto, la fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? ¿Y cuántos creen que hay gente que no conoce a Dios que tiene fe? No sé. ¿Por qué? Vos, fíjate, vas por la calle y de pronto te encontrás con alguien y le decís, ¿usted tiene fe? Sí, yo creo en Dios. Está bien. Pero la fe, en el original, es una palabra formada por dos. Es creer y obedecer. Mucha gente cree en Dios, pero no lo obedece. Entonces no tiene fe. Y sin fe es imposible. Una palabra formada por dos. Creer y obedecer. La gente está confundida. La gente piensa que simplemente por creer en alguien ya está. No. Hay que creer y obedecer sus estatutos. ¿Y cómo obedezco a Dios? Conociéndole, pasando tiempo con Él, sabiendo lo que le gusta. Vos cuando estás en pareja, cuando conoces a alguien, cuando te pones de novio, cuando te casás, te das cuenta y empezás a entender lo que a la persona le gusta o le desagrada. ¿No? Entonces, con Dios es lo mismo. Él es una persona que está esperando que nosotros podamos relacionarnos con Él. Pasar tiempo, no de manera religiosa. La manera religiosa es que los hombres buscan la mecánica a través de nuestras fuerzas para acercarnos a Dios. No es así. Porque no somos salvos por lo que podamos hacer con nuestras fuerzas. Somos salvos por lo que Él ya hizo. Por su sacrificio, por gracia. La gracia es algo inmerecido. Entonces, eso que te dice, tenés que hacer tal cosa para agradar a Dios, tenés que donar tanto dinero, tenés que hacer... No se trata de eso. Se trata de un corazón sincero delante de su presencia. Dios, Jesús siempre hizo mella y siempre caló en el corazón. Él les decía a los fariseos de la época, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera eran muy lindos, pero por dentro estaban llenos de muerte. No respetaban la palabra, no conocían a Dios. Eran una cáscara, eran algo externo. Y no sirve. Por eso cuando muchas veces le queremos hablar a alguien que no conoce de Dios, y nosotros no estamos viendo al Señor, no lo buscamos, la gente se da cuenta. Está escuchando solamente una cáscara, un mensaje que repetimos muchas veces. Te digo porque a mí me pasó. A mí me pasó de hablar, de querer predicarle de alguien a Dios cuando yo no estaba bien con Él.
Y no podemos dar algo que no tenemos. Para poder darlo, primeramente tenemos que ser llenos de la presencia. ¿Sí? Entonces es necesario procurar pasar tiempo con Él, conocerle, para darlo a conocer. Amén. Que en este tiempo nuestra intimidad, ¿cómo está tu intimidad? Yo te pregunto, no es un reto, para nada. Simplemente es porque Dios me lo ministró a mí primero. Todo mensaje que es impartido desde el púlpito es porque primero fue ministrado hacia la persona. Entonces por eso es algo real, es algo que impacta tu corazón. Porque es algo que Dios ya procesó con alguien de carne y hueso. Vos fíjate, la fe es creer y obedecer. Quiero hacer una reseña rápidamente a Isaías capítulo 7, que habla de que Jerusalén estaba siendo atacada. No lo busque, se lo voy a explicar rápidamente. Después si quiere lo lee tranquilo en casa. Y dice que el corazón del rey, yo sí lo voy a buscar porque quiero leer una parte muy específica. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Ur. Encima del título re largo. Bueno, hijo de, rey de... Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar, dice. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Voy a leer una versión más actual, si lo podemos entender. Lo pongo en contexto. Jerusalén estaba siendo totalmente atacada. O sea, se pudrió todo, como decimos en Argentina. Se fue todo. En cualquier momento había un desastre. Y dice que en esa ocasión el rey y su familia se enteraron de que los sirios se habían aliado con los israelitas del norte. Al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Así dice la palabra. Y dice que Dios habla a través del profeta Isaías y le da palabra de esperanza al rey. Cuando estás en conexión con el Espíritu Santo, siempre va a haber alguien, siempre Dios va a poner a alguien que te dé una palabra. Y si no, es directamente Dios el que te habla, en el medio del ataque. Ahora nosotros tenemos que decidir si aferrarnos de esa palabra o temblar de miedo por el ataque que estamos teniendo. Lo pongo en contexto de vuelta. Jerusalén estaba siendo atacada. O sea, ellos hacían así y veían a todos los enemigos. En cualquier momento subían y hacían un desastre. Porque se habían aliado, eran más que ellos. O sea, las circunstancias a nivel humano estaban totalmente en contra del pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo, ¿sí? O sea, somos figura de eso. Y muchas veces somos atacados y parece que las circunstancias nos superan y que tenemos todas las de perder. Pero dice que el Señor llega y da una palabra de esperanza. ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿Nos aferramos o vivimos en base a la situación que parece adversa? Porque muchas veces tu situación va a parecer muy difícil. Pero el hecho de que vos tengas fe, que creas y que obedezcas, va a hacer que vos te aferres de la palabra que recibiste. Tu vista no va a estar puesta en tu condición, porque la condición muchas veces es mala. Tenemos todas las de perder. Pero a través de tu fe es como realmente vas a alcanzar la victoria. No es por sentimiento, por eso no es por vista, es por fe. No es ver para creer, es creer para ver. La fe sobrevuela tu realidad natural. Es una realidad sobrenatural que va por encima de lo natural. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces que podamos vivir en cuanto a nuestra fe, a lo que dicta nuestra fe, no lo que dicta nuestro corazón o la condición en la cual vivas. Y la fe es algo impalpable. O sea, ¿qué dice que es la fe? La fe es la certeza de lo que... La convicción de lo que no. O sea, si yo lo espero y no lo veo, es porque todavía no lo tengo. Pero el hecho de que yo esté seguro de que va a llegar, eso condiciona mi caminar. Que nuestra fe condicione nuestro caminar.
No que tu condición condicione la manera en la que te mueves. ¿Sí? Porque muchas veces caminamos en base a lo mal que le estamos pasando. Y vivís angustiado, vivís mal. Pero la fe te hace percibir lo que va a venir. Vos vivís en base a lo que sabés que vas a alcanzar. No lo que estás pasando en ese momento. Por eso la gente te ve por la calle, vos vas sonriendo y dices, ¿cómo puede ser? Si te están por sacar la casa, estás por perder tu familia. No, pero Dios me prometió que todo iría bien. Romanos 8:28 me dice, para los que aman a Dios, todas, no algunas, todas. O sea, inclusive esas cosas que estás pasando que parecen que son todas para mal, inclusive esas cosas Dios va a utilizar para tu bien. Porque cuando Dios toma algo lo transforma. No se entiende con la mente natural. No procures entenderlo, porque no se trata de entender, se trata de creer. ¿Amén? Amén. ¿La fe de cuántos está siendo alimentada hoy? Amén. Que tu fe sea alimentada, que tu corazón esté ajustado a los designios de Dios, no a lo que estés pasando. Yo no sé por los problemas que estás pasando. Cada uno imagino que debe tener su situación, su condición. Pero te puedo asegurar que si tu fe está a la altura de las circunstancias, la ecuación, cuando Dios está en la ecuación, no hay margen de error. ¿Amén? Amén. Así sea. Amén significa así sea. Después dice más adelante, Isaías 7:9, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Permanecer. Para permanecer es necesario creerle. Muchas veces te vas a encontrar en este tipo de circunstancias difíciles. Nos vamos a encontrar en circunstancias difíciles. Y es ahí donde hay que creer. Porque es fácil creer en la iglesia. Es fácil creer cuando hay un pastor adelante, cuando hay una corbata, como siempre digo. Es fácil creer. Es necesario creer y aferrarte, tener fe, creer y obedecer en el problema, en medio de las circunstancias. Es ahí donde Dios ve, donde Dios observa que te moves en base a lo que Él ya te dijo, no a lo que estás pasando. ¿Sí? Entonces vas a tener dos enfoques. Uno es aquel que te hace ver tu situación actual, el ataque y la amenaza. Pero el enfoque que tenemos que adoptar es aquel que viene a través de la fe en lo que Dios nos dice, en sus promesas. Hoy Dios te dice, escucha, quiero que tu mirada esté puesta a través de tu fe en lo que vendrá. Por eso yo estoy ejercitándote en ella, para que abraces lo que aún no tenés, pero sabes bien que va a llegar. Por eso yo te quiero decir algo. Mi caso es decir, yo ya amo a la que va a ser mi novia, a la que va a ser mi esposa, a la que va a ser madre de mis hijos y abuela de mis nietos. No la tengo todavía, pero ya la amo porque sé que en su momento va a llegar. Yo me preparo para cuando Dios desate la bendición. Muchas veces pretendemos prepararnos una vez que tengamos la bendición, pero no se trata de eso. Porque muchas de las cosas que no llegan porque no estamos preparados para administrarlas. Porque Dios no te va a dar algo que no sepas administrar. Quizás lo alcances con tus fuerzas, y con tus mismas fuerzas es muy posible que lo pierdas o que lo eches a perder. Porque es necesario ser aptos para recibir algo que Dios nos da. O sea, tú fíjate, ¿por qué hay tantas personas en el mundo que se matan, que se suicidan y tienen todo? Porque las cosas que recibimos, las cosas que Dios nos da, tienen sentido a través de quién nos las da. ¿Cómo Dios te prueba el corazón a través de las cosas que Él te da? Él te las pide. Abraham dice que el Señor le pide, y yo cuando escuché esta palabra me rompió el corazón, fue terrible. Dice que Abraham, Dios lo bendice, ¿no? Con Isaac. Era impensado porque él a su edad, una persona tan grande, ¿cómo iba a tener un bebé? ¿Cómo iba a tener un hijo? Bueno, Dios hace el milagro y Él se lo da. Ese no es el punto. El punto es el siguiente. Dice que Él se levanta y Dios le pide a Isaac como sacrificio. O sea que lo mate. La misma vez, ¿cómo se entiende eso? Veamos, no se entiende. ¿Cómo se entiende que el mismo Dios que te dio la bendición ahora te la pide para que la mates, para que la des en sacrificio? ¿Cómo se entiende?
Cuestión que Dios se lo pidió. Dice que Abraham se levanta, lo agarra Isaac, y yo me imagino, muchas veces leemos la Biblia de pe a pa y la pasamos de corrido, pero no nos damos cuenta de la condición o de lo que pasaba en ese momento. Es como que yo me imagino a Abraham subiendo al monte con su hijo, pensando cómo puede ser que ahora tenga que matar a mi hijo, a mi pequeño, a la bendición que Dios me dio. Si vos me lo diste, Señor, ¿cómo puede? Él no lo decía, pero yo me imagino que él lo pensaba, porque él era humano. Entonces lo llevaba, me imagino, de la mano. Isaac iba saltando, ¿no? Como un nene chiquito. Imagínate toda esa situación. Pero dice que él sube al monte e Isaac le dice: papá, ¿y qué vamos a dar como sacrificio? Y yo me imagino a Abraham con toda la carga, le dice: el Señor me pidió que vos seas el sacrificio. Y me imagino la desesperación de Isaac. Pero dice que tanto Abraham como Isaac se pusieron de acuerdo para sacrificarlo. Entonces dice que yo me imagino a Abraham levantando el cuchillo para matarlo, ya para tomar esa decisión que Dios le pidió, y Dios dice: espera, porque ahora me doy cuenta, ahora sé que no es por la bendición que yo te di, no te mueves por ella, te mueves por mí. Que preferís serme fiel a mí y no a la bendición que yo te di, no a la añadidura. Entonces, ¿cómo Dios te va a probar el corazón a través de lo que Él te da? Él te lo va a pedir. Y quizás te duela morir a muchas cosas, pero va a ser necesario. Y dice que a partir de ahí el Señor hace a Abraham su descendencia, y todas las promesas que él tenía, ¿no?, se cumplieron a través de Isaac. ¿Por qué? Porque él se lo entregó al Señor. ¿Se entiende? Lo que Dios te dé es para Él, tiene sentido en Él, tiene sentido en Jesús. Por eso esas personas que se pierden, por más que lo tengan todo, como decíamos hoy, México quizás se ha acostumbrado a tenerlo todo, pero ese todo puede ser su pérdida. Porque las cosas que tenemos tienen sentido en Jesús. Si no, es cáscara, es algo externo, no sirve. Porque en algún momento eso se va a terminar, eso se va a romper. ¿Y qué haremos en ese momento? ¿Qué sentido le diste a todo lo que Dios te dio? ¿Amén? Sí. Bien. ¿Está siendo de bendición el mensaje? Amén. Entonces volvemos, esto te va a hacer permanecer, amar y respetar y cuidar lo que aún quizás no tenés, pero sabés que está en camino. O sea, por fe, yo ya cuido, amo y respeto a mi pareja, por ejemplo. Porque sé que en algún momento va a llegar. Al mismo tiempo, por fe, yo me preparo para recibir, no sé, un título. Vos no llegás a ser doctor y después te preparás para hacerlo, no. Vos primero te preparás y después llega el título. De hecho, esa es la mecánica con la cual obtener un título o una disciplina. Ser profesional en algo. Tenés que preparar. Entonces, preparate para recibir lo que estás esperando. Pero preparate. O sea, caminá. ¿Querés ser pastor? ¿Querés predicar a su palabra? ¿Estás preparándote en la palabra? ¿Querés ser un deportista? ¿Querés ser corredor? ¿Te estás preparando físicamente? Para lo que sea, uno tiene que prepararse. Entonces, cuando Dios ve que nosotros estamos a la altura para administrar de manera correcta algo, es ahí cuando la bendición es soltada. Muchas veces no recibimos las cosas porque no estamos preparados para administrarlas. El amor se trata de dar. Muchas veces los jóvenes piensan, cuando quieren a su pareja, no quiero que sea alta, quiero que sea de tez blanca, quiero que hable 3 idiomas, quiero que estudie esto, y tienen una lista de deseos así enorme, ¿no? ¿Y vos qué tenés para dar? Y no, yo, como decíamos hoy, me levanto a las 12:30 y trabajás. No, vivo con mis viejos, con mis papás. ¿Y estás estudiando? Y estoy a punto de terminar la prepa, ahí, como dicen, la prepa, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendés tener algo que no estás preparado para administrar? Primero, que no vas a estar preparado. Y segundo, que más que seguro que esa persona en general no te busque a vos. Claro, pretendés todo y no estás a la altura, es así.
No sé si se entiende hacia dónde vamos. O sea, más que el sentido bíblico, es sentido lógico, es sentido moral, el sentido de tener los dedos de frente, ¿no? Entonces, fe, ¿qué era? Creer y obedecer. Acuérdense de eso. Grábenlo en su mente. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿cómo puede ser que me haya ido tan mal si yo creo en vos? Sí, pero me obedeciste. Muchas veces pretendemos escuchar a Dios. No oigo tu voz. Pero ¿por qué no lees lo que Él ya dijo en su palabra? Muchas veces queremos escuchar a Dios, pero tenemos ahí la Biblia que no la tocamos ni con una rama. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué no lees lo que Dios ya dijo? Quizás Él te quiere decir algo ahí, en lo que ya escribió hace 2000 años. Y Dios no se contradice nunca, hermano. Eso es muy loco. El hecho de que tantas personas distintas hayan escrito un mismo libro con tantos años de diferencia y la Biblia nunca se contradiga. ¿Cómo se entiende eso? Es que no se entiende a nivel humano, se entiende sobrenaturalmente. Han sido distintos instrumentos, pero ha sido un mismo Dios. Amén. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él premia a aquellos que le buscan. ¿Sí? ¿Quién abraza? ¿Cuántos abrazamos promesas de Dios en este lugar? Abrazar promesas de Dios. ¿Tienen? ¿Las tienen? ¿Las tienen anotadas? Hacé eso, anotarlo todo, anotar cada promesa. Porque si crees que Dios te lo va a dar, tenés que estar así, expectante al momento en que esa promesa sea cumplida. Y lo único que vas a tener que hacer va a ser tachar las promesas que Dios cumpla en tu vida. Y quiero hablar un poquito acerca de mi propio testimonio. ¿Se me están durmiendo o no? ¿No? Si vos ves que uno se duerme, ¡pah! Un codazo ahí, rapidito, ¿no? Si está ahí, está, codazo. Si vos ves que está haciendo así, un cachetazo. Más suave, ¿eh? Decile que tenés al lado, qué lindo te hizo Dios. Decile que tenés al lado. Dilo con fe, por más que no lo veas, dilo con fe. No es por vista, es por fe. Qué malo eso. Eso lo dice mi papá. Mi papá es una persona que es muy chistosa a la hora de predicar. Dice mucho chiste. Si bien tiene palabra de Dios, pero al mismo tiempo te hace reír. Entonces dice eso. Decide a la que tenés al lado, qué bonito te dice Dios. Y están todos así. Y muchas veces no sé por qué, pero al que está predicando es como que se le obedece todo. Entonces tenés que decirlo así, ¿no? Es como que, ¿lo digo o no lo digo? ¿Me está mirando? Abrazarnos de sus promesas es alimentar nuestra fe. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? La palabra dice que la fe viene por y el oír. O sea, esas promesas, eso que esperás, ¿cómo aumento yo mi fe para esperar o recibir eso que quiero? Leyendo su palabra. Fortalezco mi fe. Fortalezco esas ansias, esos sentimientos por querer. Bueno, ahí los sentimientos son afectados directamente por la palabra. ¿Sí? Porque si bien hay sentimientos que no son correctos, hay otros que sí lo son. ¿Y cómo alimento los sentimientos correctos? Buscando de su palabra, alimentando mi fe. Y la fe va a impactar directamente en tu corazón. Y por ende, si impacta tu corazón, impacta tus sentimientos. Y vos fíjate una cosa. Es lindo cuando un mensaje, una palabra te hace llorar, te hace emocionar, genera un montón de sentimientos. Pero si esa palabra no penetra en tu corazón, no va a haber cambios. No impacta en tu espíritu. Por eso mi oración era que la palabra impacte en el espíritu de nosotros. No, o sea, en el corazón, no solamente en los sentimientos. Porque los sentimientos son variables. Un día estamos allá y otro día estamos lo más bajo. A mí no me sirve que uno salga de acá, a Dios no le sirve que uno salga de acá llorando y que de puertas para afuera nosotros caminemos de la misma manera. La palabra tiene que redarguir, tiene que penetrar y tiene que generar cambios. ¿Sí? De eso se trata.
Entonces procuremos que la palabra impacte en nuestro espíritu. Te quiero hablar un poco de diseño. Dice la palabra en Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no deja nada al azar, librado al azar, nada. Él es un Dios que planifica absolutamente todo. Si Él planifica, nosotros también tendríamos que planificar. Hay una vida diseñada. Él ya lo diseñó. Dice que en su libro fueron escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Te habla de diseño. Y muchas veces nosotros, con el hecho de equivocarnos, escapamos al diseño que Él un día tuvo para nosotros. Escribió. Todos nuestros pasos ya están diseñados por Dios. ¿Qué pasa cuando yo me desconecto? Me desconecto de ese diseño. Me desconecto de lo que Dios quiere que yo haga. Y es ahí cuando vienen las cosas que suceden mal. ¿Me explico? Es necesario estar conectados a ese diseño divino. ¿Sí? Que podamos estar conectados a lo que Dios quiere. Entonces, cuando vos quizás te sientas perdido, el hecho de caminar en su voluntad va a hacer que estés direccionado, aunque te sientas que estás perdido. 2. Saber atravesar los tiempos de Dios. Ese es un tema. La palabra dice en Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que queréis, todo lo que quieran, y os será hecho. Pero la clave, ¿cuál es? Permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esto te va a ayudar a permanecer y no a apurarte, a confiar, a creer y no solo tratar de entender, a abrazar el proceso. Porque muchas veces como humanos no nos gusta la prueba. Y de acá tenemos que salir con una mentalidad nueva. Personas que abracen el proceso, que abracen la prueba, que le hagan ganas a la batalla. Porque la mayoría de las pruebas tienen como objetivo el hacernos crecer. ¿Viste cuando vas a la escuela? ¿Cuál es la idea de la prueba o de la evaluación? Ver si realmente entendiste el contenido y darte un título nuevo. ¿Qué hacemos con la prueba? ¿Nos duele y tratamos de esquivarla o realmente vamos al proceso? Abrazar el proceso en este tiempo, porque el proceso te va a hacer crecer. Si Dios, vos fíjate, cuando nosotros nos ponemos las pilas, por así decirlo, nos acercamos a Dios con más fuerza, parece que peor aún viene el proceso, con más fuerza. ¿Por qué? Porque ese proceso va justamente, por esa prueba, va a probar, valga la redundancia, si tu determinación en Dios ha sido firme. La prueba tiene eso como objetivo, probarte si realmente estás a la altura de las circunstancias. Entonces, abrazar el proceso, porque cuando Dios permite la prueba, va a permitir la bendición. Después de la prueba está la promoción. Entonces vos vas a atravesar esa prueba en fe. ¿Viste cuando la palabra dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno? Pero uno dice, ¿pero por qué valle de sombra y de muerte? ¿No podía ir por otro lado? Sí, pero allá hay luz, no me podía dejar ir por aquel lado. No. A veces el valle de sombras y de muerte va a ser necesario. Porque es ahí, en situaciones adversas, donde vos vas a comprobar la fidelidad de Dios. Es fácil predicar de un Dios cuando todo va bien. Cuando estás sometido al proceso y saliste victorioso de ese proceso, ahí es donde realmente hay poder. ¿Qué te quiero decir? ¿Que si te va bien está mal? No, está buenísimo que nos vaya bien. ¿A cuánto les gusta que les vaya bien? O sea, tampoco somos masoquistas, ¿no? Pero muchas veces el valle es necesario para comprobar la fidelidad de Dios. Y de donde Dios te saca, Dios te devuelve para restaurar. ¿Cuántos fueron librados de vicios, por ejemplo, en este lugar? Sin miedo. 1, 2, ya hay 2 que se animan. Los otros se ve que no fueron librados de nada. Así que, pero no hay problema, no hay problema. No pasa nada. Capaz que Dios no te libró de vicios, pero te libró de otros problemas, ¿no? O te sacó de otras situaciones. Cuando Dios te saca de un pozo, lo primero que hace es que te saca. Lo segundo que hace es que te limpia y te restaura.
Y lo tercero es que Él te devuelve a ese pozo, pero para sanar a otros. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Cuando Dios te restaura, por eso hoy les hablaba que la comodidad muchas veces no es buena. Si Dios te restauró y solamente pasás tus días viniendo a la iglesia, un calientabancas, le dicen acá, ¿no? A solamente calentar una silla, hay algo que está mal. Esa comodidad está mal. Porque lo que Dios hizo con vos, lo tiene que hacer con muchos que un día estuvieron en tu lugar. ¿Sí? De donde Dios te saca, Él te devuelve para restaurar, para sanar y para hacer de bendición. Y a través tuyo es cuando Él hace la obra. No se trata de ser perfectos. Nadie se identifica con los perfectos. Nadie. Solamente hay uno que es Jesús. Pero nosotros, nadie es perfecto. Entonces, muchas veces no llegamos a las personas porque nos mostramos, el siervo de Dios. Camisa, corbata, ¿no? Estructura, religión. La gente se repele, se aleja, porque saben que no hay una autenticidad. Porque no se van a identificar con vos si nos mostramos de esa manera. No, mirá, Dios me sacó de acá, de lo peor, y yo estaba peor que vos. Entiendo por el dolor o por el momento por el cual estás pasando. Pero te quiero decir algo, hay una salida. Hay un Dios que puede sobrevolar tu situación y sacarte de ahí, ¡pum!, ahí dejarte el mensaje. De una manera sencilla, hay que ser auténticos. La gente se da cuenta cuando hay alguien que no es auténtico, que no es original. La gente se da cuenta. Como también se da cuenta cuando hay poder de Dios. Quizás ellos no dicen, este tiene poder de Dios, pero perciben algo distinto. ¿No les pasó? De hablar con alguien y ver cómo la gente de pronto abre los ojos así. Hay que ser auténticos, ¿sí? Si Dios respondiera a todas nuestras inquietudes ya mismo, ¿qué necesidad habría de la fe? Muchas veces tratamos de entender. Tratamos de Señor, ¿cómo puede ser que pase por esto? Pero es que Dios no te llama a entender. Él no dice, entiende y verás la gloria de Dios. ¿Qué te dice? Cree y verás la gloria de Dios. No trates de entender. Es como que Dios está ahí, yo me imagino y dice, cabeza dura, deja de tratar de entender. No, tenés que creerlo para que suceda. ¿Sí? Como que estoy dejando un caminito para adelante y ven. ¿Cómo agarro la salud? Si Dios respondiera a todas nuestras inquietudes ya, ¿qué necesidad habría de la fe? Ninguna. Pero la fe es necesaria para agradar a Dios. No tratando de entender, sino creyendo. Que tu entendimiento se caiga y que tu fe se levante en este tiempo. Que tu fe pueda crecer. Que podamos ejercitar la fe. Muchas veces tenemos la fe ahí como último recurso. Bueno, ¿y qué queda por hacer aquí? Voy a orar. Orar es el arma más poderosa que podemos tener. Porque al orar nosotros nos relacionamos con Dios. Y cuando Dios está en un asunto, toda situación adversa se ve ajustada a sus propósitos. Y Dios hace la obra. Amén. Que tu fe sea alimentada. Y tu entendimiento quizás pasa en un segundo plano. No te digo que no vas a entender nada, porque tampoco es que nos movemos así como... No, hay cosas que las vas a entender, pero hay cosas que no. Pero ella te aseguró la victoria, aun cuando no la entiendas. Tercer y último punto. Actuar como una persona bendecida. Actuar como una persona bendecida. Escucha esto. En Génesis 12, voy a ir rápidamente. ¿Cómo estoy de tiempo, pastor? ¿Bien? Génesis 12. Dice, usted tiene Reina Valera, ¿no? La mayoría. ¿Sí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le cambia la promesa. Y haré de ti una nación grande
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, le viene la obediencia, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y hasta ahí nomás. Primer punto de este último punto, que es actuar como persona bendecida. Cambio. ¿Qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra y de tu parentela, vete a la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, vos fíjate una cosa, Dios no le mostró la tierra directamente. Él le dijo que primero actúe, que a medida que lo vaya avanzando, yo te voy a mostrar, le dice el Señor. Quizás no vea toda la situación, todo el foco o ¿cómo se le dice? La visión periférica, digamos, de todo. Quizás no vea que todo va a ir bien. Pero si Dios te dice, da el paso, avanzar, hacelo. Porque Él a su determinado momento te va a mostrar. ¿Sí? Una vez más, no trates de entenderlo. Créelo. Primer punto, cambio. Entonces, Dios le dice, salí, no te quedes en ese lugar. Porque para que llegue la bendición es necesario que primero vos des el paso. Salga de tu comodidad. Salga del lugar donde estás. Yo no sé en qué lugar de comodidad estás hoy, pero si Dios te dice que salgas a hablar de su presencia, que no te calles, ¿sí? No necesariamente se refiere a salir de un lugar físico, sino de una actitud. Quizás estás ensimismado en mantener una actitud y una posición. Quizás Dios te dice, rompe con eso, salí de ahí, y fíjate cómo yo voy a obrar. Segundo punto, la promesa. ¿Qué le dijo? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. Y ahora viene la actitud. Tercer punto, actitud. Si después vas a Génesis 13, es largo de leer ahora, pero después fíjate. Dice que a medida, una vez que Abraham salió, ¿no? Todo lo que pasó después, Dios lo bendijo, le dio ganado, lo hizo un hombre rico, ¿sí? Lo bendijo. Pero dice, acá viene la actitud, la decisión, la personalidad de un hijo de Dios, de una persona bendecida, de una persona que camina en fe, fíjate. Dice que él fue bendecido, vieron que decía que Abraham salió y se fue con Lot, que llevó a Lot con él. Lot era su sobrino, ¿sí? Se lo llevó con él. Dios lo bendijo, o sea, como Dios bendijo a Abraham, bendijo a Lot. Cuando Dios te bendiga a vos, te llene de bendiciones, no solamente te va a bendecir a vos, sino a los que están a tu alrededor. ¿Amén? Ponle el nombre que quieras a tu bendición. Pero cuando algo impacta en tu vida, va a impactar en los demás. ¿Sí? Bueno, dice que se lo lleva a Lot y por ende Lot es bendecido a través de Abraham. Pero la bendición era de Abraham. La promesa fue para Abraham. Dice que llega un momento en el cual los dos tenían tantas propiedades, tanto ganado, tantos esclavos, que se vieron como diciendo, ya se peleaban entre los mismos esclavos de ellos, tenían pleitos y problemas por el lugar. Entonces Abraham se cansa y le dice, ¿sabes qué, Lot? Agarrá todo lo que vos tenés y vamos a separarnos. ¿Sí? Lo voy a buscar rápido, así usted puede verlo. Dice también Lot que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. También Lot que andaba con Abraham, rodeado de gente de bendición. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, fíjate la actitud, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí.
Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Y dice que alzó Lot, fíjate esto, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué le dijo Abraham? Mira toda la tierra que tenés, lo voy a parafrasear un poco, mira todo lo que hay. Y dice que Lot levanta su vista, y no es un tonto, dice que vio la parte más, en la cual él parecía que era la más rica, la más linda, el lugar donde parecía que iba a fructificar más, y dice que él decidió ir por ella. ¿Por qué Abraham directamente no le dijo, no, mira, yo voy a ir por la derecha, ¿sabes? Porque ella sabía, Abraham tampoco era tonto, seguramente sabía que por allá parecía que las cosas iban a ir mejor. Pero dice que le dice, si vos vas a la derecha, no te hagas problema, yo voy a hacer izquierda. Si vos vas a la izquierda, tampoco te hagas problema, yo voy a salir a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham hizo eso? Porque la promesa era de él. Él sabía que si él iba para allá, para allá, para allá o para allá, la bendición y la promesa iba a estar con él. No te hagas problemas por lo que los demás hagan. No te hagas problemas por los caminos que parecen tomar cada uno, por la ventaja que parece tomar cada uno de ellos. Cuando vos abrazás una promesa del Señor, no importa el panorama, no importa las circunstancias, vos ya sabés que la promesa va contigo. ¿Qué le dijo? Agarrá para el lugar que quieras. En otras palabras, haz lo que vos quieras. Dios ya me bendijo a mí. La bendición ya está conmigo. Y donde quiera que yo me mueva, aún me mueva al lugar más desértico que haya, el Señor me va a hacer fructificar ahí. Porque mi fe me hace creer en lo que Dios ya me dijo, no en el lugar donde estoy parado, no en la circunstancia que estás atravesando, sino en lo que Dios ya te dijo. ¿Qué te dijo el Señor en este tiempo? Para escuchar a Dios es necesario pasar tiempo con Él. Abrazar las promesas de Él en este tiempo. Te voy a decir algo, y con esto cierro. Este es lo aviso del pastor aquí. Con esta termino. Primera vez. Media hora después, con esto termino. Segunda vez. ¿No? No, pero que es el tranquilo. Entonces dice que. Perdón, te iba a contar mi propio testimonio. Yo soy músico, me dedico a la música ya hace un tiempo. Trabajo con productores, trabajo con bandas, grabo. Y estaba trabajando con una banda en Argentina que había entrado en una competencia muy prestigiosa que se llamaba Camino a Abbey Road para ir a grabar a Inglaterra. Un programa muy lindo. Después, si usted quiere, lo puede buscar por internet. Entraron 5.000 bandas de Argentina. Nosotros llegamos a la final, te lo voy a resumir. 3 bandas. El premio era ir a grabar a Inglaterra. Y justo se da. Nosotros pasamos la primera fase, pasamos la semifinal y llegamos a la final. Cuando tenemos que ir a grabar la final, justo se da que nosotros tenemos, o sea, yo por mi lado, tengo la Convención Nacional de la Unión de las Asambleas de Dios, allá en mi país. Ustedes son de la Asamblea de Dios, ¿no? Bueno, acá creo que se llama Asamblea de Dios, allá es Unión de las Asambleas de Dios. Es lo mismo, distintos nombres, distintos directivos. Bueno, la Convención Nacional iba gente de todas partes de Argentina, casi 10.000 personas en el lugar. Y yo estaba a cargo de dirigir la banda musicalmente. ¿Sí? Entonces, justo se da, la convención era del 4 al 7 de noviembre, la final era el 5 de noviembre. Y es como que me viene la diatriba, ¿y qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenía la posibilidad de perderme un viaje a Inglaterra a grabar con absolutamente todo pago, con la repercusión que después venía, ¿no? Si bien yo sabía que ese no era mi lugar, pero sabía que era un medio, pero no era el fin. Yo sabía que ese no era el fin. Dios tiene un ministerio para mi vida, yo lo sabía. Entonces Dios me dice, Gaby, quédate tranquilo. Los aviones y los viajes en su determinado tiempo van a llegar. Andar a la convención, servir a mí primer lugar, prioridad. Entonces decidí servir a Dios, quedarme en Rosario
en vez de viajar a grabar la final. Conclusión: la banda para la cual trabajaba salió en segundo lugar, o sea que no ganó el viaje. Yo me quedé sirviendo al Señor en una convención gigante, pero Dios me había dicho la promesa: quédate tranquilo, que a su determinado tiempo los viajes van a venir. No pasan pocos días, pocas semanas, que me contacto con mi amigo Isaac y me dice: Gaby, está todo listo para que vengas. Está todo listo, no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es sacar el pasaporte. Saqué el pasaporte y Dios acomodó cada cosa. Inclusive acomodó el tema del inicio de mi cursada de nuevo a la facultad, a la universidad. Acomodó todo. Y pude viajar, conocer un montón de lugares. En 5 días Isaac me llevó, o él con sus hermanos, con la iglesia, conocí un montón de lugares de México en poquitos días. No dormí nada porque Isaac, vamos para allá, vamos para acá, ¿ya está? Sí, ya voy, pero dale porque no llego. Pero gloria a Dios por ello, porque estamos caminando en el propósito. Y no hay nada más hermoso que cumplir tus sueños en la voluntad de Dios. Yo sé que solamente este es el inicio. Usted me va a ver en fe, se lo digo, me va a ver en los lugares más grandes. Me va a ver en las iglesias más grandes, en los eventos más grandes. Voy a estar predicando, voy a estar hablando, voy a estar con mi equipo de música. Desde ya lo declaro. Porque así como lo creí en su momento, lo creo en este momento y te lo digo. Y no me voy a olvidar de la iglesia, ¿cómo se llama? Linaje Escogido, de México, de Tucson. Amén. Dios es fiel. Que puedas abrazar las promesas y a su tiempo se van a cumplir. A su tiempo se han de cumplir. A su tiempo se han de cumplir. Pero permanezcamos fieles, abracemos las promesas de Dios. Amén. Gracias, iglesia. Ha sido un placer. Dar un aplauso al Señor.